Quiero invitarle a que me acompañe en esta mañana al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Quiero aprovechar y mencionar que ayer sábado tuvimos un ayuno maravilloso. Levante la mano los que estuvieron en el ayuno de ayer. Tuvimos un buen grupo en este lugar, un ayuno maravilloso, la presencia de Dios. Llegamos sin formatos, sin agendas. Dijimos, hoy vinimos a adorar al Señor, a compartir la palabra, a clamar a su presencia. Y yo le invito a que usted practique la disciplina del ayuno. El Señor a mi esposa y a mí nos está enseñando mucho acerca del ayuno. Y también en la parte espiritual, no es solamente ayunar por ayunar. Ayunar por ayunar es una dieta. Pero cuando incluyo la vida de oración, cuando incluyo la vida de búsqueda de Dios, entonces ahora se convierte en algo poderoso en nuestra vida. Así que yo le invito a que usted tome tiempos cada semana, cada mes para ayunar. También si usted tiene espacios los sábados de venir y estar con nosotros una vez al mes, nuestros ayunos congregacionales, segundo sábado de cada mes, un tiempo maravilloso. Amén. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 8. Dice así la palabra del Señor, Apocalipsis 2, versículo 8. Dice: el mensaje a Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sean fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Quiero invitarla a que cierre sus ojos. Vamos a orar, entregarle este tiempo al Señor. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, eres maravilloso, eres fiel. Hoy bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre. Te pedimos que hoy tú bendigas tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz, es suficiente. No tenemos que añadirle, no tenemos que quitarle, no tenemos que transfigurarla o maquillarla. Tu palabra es suficiente. Y hoy te pido que la suficiencia de tu palabra toque vidas y toque corazones para la gloria y la honra de tu nombre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en la segunda semana de una nueva serie que hemos empezado, y el nombre de esta serie es 7 iglesias. Diga fuerte: 7 iglesias. Creo que de pronto esta es la segunda serie más larga que hemos predicado. La primera serie larga que predicamos se llamaba Relaciones y era de los 10 mandamientos. Cada semana hablamos 10 semanas consecutivas de cada mandamiento. Pero esta serie 7 iglesias, Jesucristo mismo le está escribiendo o dando un mensaje a las iglesias. El libro de Apocalipsis es un libro profético, es un libro de la revelación de los últimos tiempos. Y este mensaje que Jesús le envía a las iglesias se lo da al apóstol Juan. El domingo pasado creo que dije el apóstol Pablo, me equivoqué, pero es el apóstol Juan. Y el apóstol Juan se encuentra en la isla de Patmos. Pero la isla de Patmos no es como las islas de San Andrés, no es como las islas del Rosario. La isla de Patmos era una prisión romana. El apóstol Juan se encuentra preso por predicar el evangelio, y un día se le aparece en una visión el Señor Jesús y le dice a Juan, Juan, escribe lo que estás a punto de ver y envíaselo a las 7 iglesias: a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Y el domingo pasado empezamos con nuestra primera iglesia, que era la iglesia de ¿qué? ¿Cuántos recuerdan? Éfeso. Y esta era la iglesia, le estamos dando un nombre a cada iglesia. Esta era la iglesia desenamorada. Una iglesia que estaba afanada por hacer, por servir,
luchaban contra la oposición, contra la adversidad, peleaban por la buena doctrina, pero estaban desenamoradas de Dios. Habían convertido su devoción en religión, habían convertido su intimidad en actividad. Y el Señor les dice: tengo algo contra ustedes, y es que han abandonado el primer amor. Vuelvan a mí. Y si usted no ha escuchado el mensaje, y lo invito a que pueda ir a nuestro canal de YouTube y escucharlo. Creo que fue una palabra de gran bendición para la iglesia. Hoy estamos en nuestra segunda iglesia, y esta es la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, y a esta iglesia le he dado el nombre de la iglesia perseguida. La iglesia perseguida. Y hoy quiero hablar más específicamente acerca de cómo ser fiel hasta el final. Cómo ser fiel hasta el final. Yo quiero preguntarle en esta mañana: ¿alguna vez usted, por seguir a Cristo y por amar a Cristo, le ha tocado enfrentar sufrimientos? ¿Será que alguna vez usted, el seguir a Dios y vivir una vida de devoción a Dios, le ha costado algo? De pronto, en su deseo de ser íntegro y de ser santo y de agradar a Dios, usted ha perdido contratos, usted ha perdido negocios porque alguien le dijo: te lo doy, pero tienes que hacer esto. Y usted sabía que iba en contra de quién es usted como seguidor de Cristo, y le tocó rechazar. De pronto has perdido relaciones, has tenido conflictos en la familia, has enfrentado que hablen de ti, que se burlen de ti por amor a Cristo. A veces pensamos que cuando venimos a Cristo todo es color de rosa y todo tiene que ser bendiciones, pero muchas veces cuando das ese primer paso de seguir a Cristo, todo colapsa. Parece que todo se volviera peor. Y esta es la situación de la iglesia de Esmirna. Esta es la iglesia perseguida. De las 7 iglesias que vamos a hablar, solo hay 2 iglesias que no reciben amonestación, no reciben exhortación. Esmirna es la primera iglesia que no es amonestada, solo es halagada, solo es animada en medio de su persecución. Y el versículo 8 dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. ¿Recuerdan lo que les dije que significaba ángel? El ángel era el mensajero de Dios, el pastor. Le dije a mi esposa ayer: quiero que ahora me empieces a decir angelito. Soy un mensajero de Dios. No está hablando de un ángel celestial, está hablando del mensajero de la iglesia. Y le dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y yo en esta mañana y en toda la serie tengo que tomar algo de tiempo para crear un contexto de cada iglesia, para poder entender lo que en realidad Dios, Jesús, le está tratando de decir a la iglesia. Esmirna, al igual que Éfeso, era una ciudad grande, era una ciudad prominente, poderosa. Todavía existe hoy. Es conocida como la ciudad de Izmir en Turquía. Y Esmirna fue destruida 700 años antes de Cristo. Fue destruida y abandonada, y 400 años después, durante el imperio griego, ahora fue reconstruida, renació. Alejandro el Grande le invirtió grandes cantidades de dinero para convertir a la ciudad de Esmirna en una potencia. Era una ciudad poderosa, era un puerto, uno de los puertos principales de Asia Menor. Era conocida por su arquitectura, por sus flores, por su clima tropical, por su belleza. Y el tema de la ciudad, el lema de la ciudad era la resurrección. Esta era la ciudad que había estado muerta por 400 años y ahora renació, volvió a vivir. Y Jesús utiliza el tema de la ciudad para decirles algo importante. Les dice: yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto y el que vivió. La iglesia de Esmirna entiende exactamente de lo que Jesús está hablando. Así como ustedes no existían y volvieron a vivir, yo también estuve muerto y resucité. Esmirna también era conocida porque la ciudad de Esmirna tenía los derechos de exportación y de importación de la mirra. De hecho, el nombre Esmirna significa mirra. Por Esmirna pasaba toda la mirra que se transportaba, que se vendía por todos lados. No sé si usted recuerda que cuando Jesús nació, los sabios trajeron incienso, oro y mirra.
En su sepultura también ungieron a Jesús con mirra. Esa mirra posiblemente pasó por Esmirna. Y la mirra era esta especie aromática que utilizaban para embalsamar a los muertos. Los judíos no momificaban a sus muertos, pero solamente los ungían. El olor del cuerpo en descomposición era tan fuerte que la mirra lo ocultaba y lo ungían con eso. Esmirna era una ciudad increíble, era una ciudad poderosa. Y Jesús le dice en el versículo 9, le dice: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Mira a la persona que tiene al lado y dígale: yo conozco tus obras. Uy, enseguida algunos se asustan. ¿Sabe? En realidad eso no es cierto. De pronto yo no puedo conocer las obras de todos, pero todas las cartas del Apocalipsis empiezan diciendo: yo conozco tus obras. ¿Sabe qué maravilloso que Dios conoce tus obras? Esto puede ser bueno o puede ser malo, porque Dios conoce absolutamente todo. Dios conoce lo bueno y lo malo. Dios conoce lo que hiciste ayer y la semana pasada. Pero Dios también conoce tus sufrimientos, y conoce tu dolor, y conoce tu adversidad, y conoce tu enfermedad. Y le dice a Esmirna: conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Y quiero detenerme aquí por un momento, porque la palabra tribulación es muy importante en este pasaje. La palabra tribulación, como aparece en la Biblia, era la palabra griega que se utilizaba para describir un método de tortura antiguo. Ese método de tortura se llamaba tribulación, y consistía en el que cogían a una persona y la acostaban en el piso boca arriba y empezaban a colocar encima de su pecho pesos, piedras pesadas, una encima de otra, una encima de otra, una encima de otra. Y a medida que iban colocando más peso, esa persona tenía dificultad respirando, hasta que llegaba el momento en el que ya no podía soportar más y moría asfixiada. A ese proceso de tortura se le llamaba tribulación. Y Jesús le dice a la iglesia: yo conozco tu tribulación. Para mí esto es una imagen maravillosa de lo que es la tribulación, de cómo muchas veces nuestros problemas y adversidades y problemas son como pesos que no nos dejan respirar, pesos que vamos cargando, el peso de la enfermedad, el peso del problema económico, el peso del problema en el matrimonio, y enfrentamos tribulación. Y vemos que aquí Jesús reconoce 3 tipos de pesos o de tribulación que la iglesia de Esmirna enfrenta cada día, y vamos a hablar de esos 3 en esta mañana. El primer peso o la primera tribulación que ellos enfrentan es el peso de su pobreza. Diga: pobreza. Número 1, el peso de su pobreza. Dice: yo conozco tu pobreza. ¿Sabe? Para los cristianos de Esmirna, declarar fe en Jesucristo como su único Salvador, como su único Señor, significaba que eran excluidos de todas las actividades económicas de su tiempo. Y de esto hablamos un poquito la semana pasada. Esta situación en el que no podían trabajar, no podían producir, habían convertido a la iglesia de Esmirna en una iglesia extremadamente pobre. Hace un momento le dije que la ciudad de Esmirna era próspera, era avanzada, tenía mucho dinero, pero los cristianos de Esmirna vivían totalmente empobrecidos. En este tiempo, en Asia Menor, todos los trabajadores pertenecían a sindicatos o a uniones de trabajadores. Para yo poder trabajar tenía que pertenecer a un sindicato, y como parte de pertenecer a ese sindicato tenía que yo ofrecer adoración o quemar incienso a los dioses de esa unión de trabajadores. Dependiendo cuál era su profesión, cada profesión tenía sus dioses, cada profesión tenía sus ídolos paganos. Y como los cristianos no adoraban y no quemaban incienso a sus dioses, los echaban de las uniones, los echaban de los sindicatos y no podían trabajar. De pronto alguno de ustedes dirá: pastor, pero yo hubiese montado mi negocio. Estoy seguro que muchos lo hicieron. Pero ¿quién le compraría a cristianos? Ser cristiano no era nada positivo en ese tiempo. Eran perseguidos, no eran apreciados, los rechazaban, los empujaban. Perdieron sus trabajos, perdieron absolutamente todo. Sin embargo, estos cristianos estaban dispuestos a sufrir pérdidas económicas por su lealtad a Jesús.
Yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿estaría usted dispuesto a tener pérdidas económicas en su vida por lealtad a Cristo? ¿Estaría usted dispuesto a rechazar un negocio corrupto, un contrato sucio? Yo te voy a dar esto, pero tú tienes que hacer esto para que yo te lo pueda dar. ¿Estarías tú dispuesto a hacer un alto y aún enfrentar consecuencias económicas en tu vida por lealtad a Cristo? De pronto hay personas que dicen, pastor, pero es que lo tengo que hacer porque si no lo hago me muero de hambre. Esa era la iglesia de Esmirna. Pastor, lo tengo que hacer y Dios conoce mi corazón. Dios sabe que en realidad yo no quiero hacerlo, pero de todas maneras lo hago. Primera de Pedro 3:17 dice: si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Ese pasaje no lo tenemos en pantalla. El Señor me lo mostraba en esta mañana. Primera de Pedro 3:17: si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Y Él le dice: yo conozco tus obras, que eres pobre, pero en realidad eres rico. Era una iglesia pobre económicamente, pero Jesús los llama ricos. A veces nosotros pensamos que ser rico significa tener mucho dinero en el banco, significa vivir en el mejor barrio de la ciudad, significa manejar un carro último modelo. Y la iglesia de Esmirna no tienen nada, pero Jesús les dice: ustedes lo tienen todo. Ustedes son ricos en la fe, ustedes son ricos espiritualmente. La Biblia dice: ¿de qué me sirve tenerlo todo y perder la vida? La Biblia dice que la persona, lo que nosotros somos, la vida de una persona no depende de la abundancia de nuestras posesiones. ¿Cuántos dicen amén? Muchas personas basan su valor en lo que tienen, basan su valor en sus títulos, basan su valor en su trabajo, basan su valor en sus posesiones. Y Jesús les dice: ustedes no tienen nada de eso, pero para mí son ricos. ¿Sabe? Como pastor muchas veces me ha tocado viajar, ministrar en diferentes lugares. Y el Señor me ha permitido estar en diferentes lugares, contradictorios el uno del otro. Me he quedado en hoteles 5 estrellas y me he quedado en hoteles -5 estrellas. He estado en lugares muy lujosos y he estado a la intemperie de pronto son todas las estrellas del cielo. Tienen más de 5 estrellas esos hoteles. No son tan cómodos, pero el Señor me ha permitido vivir todo eso. Y recuerdo hace algunos años estuve en un viaje misionero aquí dentro de Colombia. Era una brigada de salud. Les soy honesto, ni me acuerdo el nombre del pueblo. Simplemente me monté en el bus con el hermano que íbamos con el hermano Jerry y nos montamos, y yo llegué allá a traducir y listo. Y empezaron a repartir la gente: ustedes se quedan en la iglesia, ustedes se quedan por aquí, ustedes se quedan por allá. Y a mí me mandaron a una casa, era estilo finca, estilo campestre, un lugar muy pequeño, muy humilde. Y ese día llegué, me recibieron con gran amabilidad. En la parte de frente de la casa era como una pequeña tiendecita. Tenía una pequeña ventana y era como de 2 metros por 5 metros. Esa era mi habitación, la tienda. Y llegué, y en la noche vinieron y me guindaron una hamaca de una esquina a la otra esquina. Así de pequeño era el lugar. Y era la tienda del pueblo, era la tienda del barrio, pero nada más habían 5 papeletas de café. Solo habían unas cuantas gaseosas. Solo habían de pronto unas libras de arroz en bolsas esas de gaseosa. Era una tienda muy empobrecida. Y me guindaron mi hamaca, y en esa noche me acosté y yo escuchaba unas ratas que pasaban por debajo del piso. Y yo decía: Señor, ayúdame. Yo hago lo que tú quieras, pero yo con ratas, nada que ver. Yo decía: con tal de que no las vea bajando por esa hamaca, estamos bien. Ahí es cuando usted no quiere tener cama. Gloria a Dios por la hamaca. Y sabe, era un lugar tan humilde, de pronto tan pobre, pero lo que me llamó la atención era el gozo y el amor de mis anfitriones. Cómo me recibieron en la mañana con un desayuno que no sé de dónde salió.
cómo me bendijeron y cómo hablaban de Cristo y cómo hablaban de Dios y cómo hablaban de lo maravilloso que era esa iglesia que hace algunos meses habían empezado y cómo habían llegado a Cristo. No tenían nada, pero eran ricos. Y sabes, hay personas que lo tienen todo, pero viven vacías. Viven con vacío en sus corazones. Tienen el carro, tienen la casa, tienen la beca, tienen los estudios, pero el hogar está destruido, el matrimonio está destruido. Viven vacíos, no están contentos, no son llenos, no son plenos. Esmirna era todo lo contrario y le dice: tú eres pobre, ese es el peso de tu pobreza, pero eres rico. De pronto hoy tu situación económica te hace sentirte pobre, te hace sentirte escaso. Con esto no estoy diciendo que es mejor ser pobre que rico, no. Lo que estoy diciendo y lo que la Biblia enseña es que necesitamos ser ricos espiritualmente. Dice la Biblia: no hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y donde el óxido corroen, donde los ladrones miran y hurtan, pero haz tesoros en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están haciendo tesoros en el cielo? Haz tesoros en el cielo. Trabaja, invierte, ahorra, prospera, pero no dejes de hacer tesoros en el cielo. El segundo peso o la segunda tribulación que la iglesia de Esmirna enfrenta es las calumnias. Diga, calumnias. ¿Usted conoce a alguien calumniador? No mira a su esposa. ¿Usted conoce a alguien calumniador? Esta era una de las persecuciones que ellos enfrentaban. El versículo 9 dice: yo conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino una sinagoga de Satanás. La ciudad de Esmirna era el hogar de una comunidad de judíos que eran hostiles contra los cristianos. Y ellos empezaban a difamar y a mentir y a decir rumores de los cristianos que no eran ciertos. Y esto empezó a atraer la atención de las autoridades romanas. Primero ellos estaban bajo el radar, pero ahora empezaron los judíos a difamarlos tantos que los romanos empezaron a perseguirlos. Y empezaron a esparcir ciertos rumores. Uno de ellos era que los cristianos practicaban orgías entre sí, que se reunían a practicar orgías. Esto a ellos los hería, los ofendía. Empezaron a decir también que eran caníbales, porque se reunían a comer el cuerpo de Cristo y a tomar la sangre de Cristo. Eran acusados de canibalismo. Y decían: allá están los cristianos tomando sangre y comiendo carne humana. Los perseguían con eso. También decían que eran antifamilia, porque se llamaban hermanos y hermanas. Como se reunían y se congregaban, empezaban a decir: ellos abandonan a sus familias por seguir a este Jesucristo. Y esto causó que los cristianos fueran rechazados, que fueran perseguidos, y que esto empezó a despertar la atención de las autoridades romanas. Sabe, yo conozco personas, y estoy seguro que usted también. Posiblemente usted puede ser alguno de ellos, pero yo conozco personas que a diario enfrentan difamación y burla por ser cristianos, por ser seguidores de Cristo. Jóvenes que son perseguidos en sus universidades por hacer un alto y decir: yo soy cristiano. Personas que son burlados en sus empresas y en sus trabajos. Y de pronto algunos se sienten que mejor no digo nada, mejor me quedo callado, mejor no hablo de Jesús porque se van a empezar a burlar de mí. De pronto hay personas aquí que aún en tus familias, en tu familia eres perseguido por el nombre de Cristo. Que vas para la iglesia el domingo. ¿Por qué vas a estar allá? ¿Qué vas a hacer allá? Hay jóvenes que son perseguidos aún por sus padres inconversos, que no pueden entender por qué sus hijos sirven al Señor. Hace algunos años conocí a un hombre que llegó a Cristo, y cuando llegó a Cristo empezó a tener problemas en el hogar. Cuando estaba lejos de Cristo las cosas iban bien, pero llegó a Cristo y ahora empezó a tener problemas en el matrimonio. Y su esposa le decía: yo te prefería borracho y mujeriego que cristiano. Persecución, difamación. Esto era lo que la iglesia de Esmirna estaba enfrentando. Yo recuerdo hace muchos años estudiando en una universidad de Barranquilla, teníamos un profesor de humanidades y en nuestra clase habían 3 cristianos. Mi hermano, había otro y yo. Y el profesor nos identificó
desde el primer día. Y este profesor, cada vez que hablaba de cualquier tema, cada vez que traía cualquier asunto del cual dialogar, paraba la clase en algún momento y decía: un momento, yo quiero saber qué piensan los cristianitos. Él no quería saber qué pensábamos, él no le interesaba saber lo que decía la Biblia, él solo quería hacer burla de la fe. ¿Ustedes qué piensan? Y nunca nos atacaba directamente, pero con una sonrisa burlona decía, así nos miraba como que. Y en ese momento me tocó entender que o yo hacía un alto, o yo hacía una declaración pública de quién era en Cristo, o empezaba yo a bautizar mi fe y mis valores para sacar una buena nota y para no incomodar a mi profesor, o decir, mira, esto es lo que yo creo y punto. Y de pronto aquí hay jóvenes que en sus universidades el humanismo y las corrientes liberales empiezan a jalarte y sientes que no puedes decir quién eres en Cristo. Pero ¿estarías dispuesto tú a hacer un alto por tu fe, sin importar lo que otros digan y lo que otros piensen, por honrar a Jesucristo? La iglesia de Esmirna entendía esto. Lucas 6:22 dice: dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Mantente firme sin importar lo que otros digan. Y número 3, el último peso de la tribulación que la iglesia de Esmirna enfrentaba era el peso de la muerte. Y quiero que leamos el versículo 10. El peso de la muerte. Dice el versículo 10: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sean fieles hasta la muerte, y yo les daré la corona de vida. Número 1, tenían el peso de la pobreza, el peso de las difamaciones o de la blasfemia. Y número 3, el peso de la muerte. De esto hablamos también un poco el domingo pasado, pero no reconocer al emperador, al César, como al único Señor, significaba muerte para los cristianos. Era considerado traición. Todos los años en estas provincias asiáticas se hacía un censo, y tú tenías que ir y declarabas, quemabas incienso y declarabas lealtad. Decías: el César es el Señor. El César es el Señor, y declarabas lealtad, y ellos te daban un comprobante de que tu lealtad era al César. Era como la tarjeta de votación cuando usted va y vota en las elecciones. Usted se la llevaba, y con esa tarjeta usted podía comprar, podía vender, podía hacer comercio, podía entrar a ciertos lugares. Por eso los cristianos estaban tan empobrecidos, no tenían esa tarjeta. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros en ese tiempo andaríamos con esa tarjeta en nuestras billeteras? Solo para poder hacer aquí mientras tanto, pero al mismo tiempo servimos a Dios. Y la Biblia dice: no pueden servir a dos señores. O sirves al uno o sirves al otro, pero a los dos no puedes servir. Y la iglesia de Esmirna no tenía acceso a esto. Pero no solamente era el no poder acceder a esto, también significaba la muerte. A muchos de ellos los metían en la cárcel. Juan está preso. Muchos de ellos eran lanzados a bestias salvajes. Muchos de ellos eran quemados en hogueras. Los metían en tanques de cera hirviendo vivos, y los sacaban y los volvían a meter hasta que morían. Y eso es lo que los cristianos de Esmirna están enfrentando a diario por seguir a Cristo. Y Jesús les dice: tendrán tribulación por 10 días. 10 es el número de terminación en la Biblia. No está diciendo que serán solamente 10 días. Lo que les está diciendo es: tendrán tribulación por un corto tiempo, pero yo tengo algo preparado para ustedes después. Si alguien a usted le dijera: te va a tocar enfrentar una enfermedad por 10 días, pero después de eso hay sanidad eterna para tu vida, ¿cuántos lo aceptarían? Yo lo aceptaría. Si alguien te dijera: vas a tener pobreza por 10 días, pero después de eso vas a ser rico eternamente y para siempre, ¿cuántos lo aceptarían? Este es el mensaje a la iglesia de Esmirna: en esta vida tendrán aflicción, pero yo he vencido al mundo. Resistan, porque lo que tengo preparado para ustedes es mucho mejor. Resistan, resistan, resistan. Hay un premio, hay un galardón en los cielos para aquellos que llegan hasta el final.
Hay un galardón en los cielos para aquellos que declaran lealtad únicamente a Jesucristo. Tendremos problemas en esta vida, tendremos aflicciones en esta vida, tenemos enfermedad en esta vida, pero después viene algo mucho mejor. Viene algo mucho mejor. Le dice: tendrás tribulación por 10 días. ¿Sabe? Uno de los grandes mártires de la iglesia era un miembro de la iglesia de Esmirna. Su nombre era Policarpo. Usted puede buscar y leer de Policarpo en la historia. Policarpo era el pastor, llegó a convertirse en el pastor y en el obispo de la iglesia de Esmirna. Se cree que él era discípulo del apóstol Juan. Y cuando Juan escribió esta carta, Policarpo era tan solo un joven. Y yo me imagino que Policarpo escuchó la lectura de esta carta, pero más adelante, al pasar de los años, ese joven se convirtió en el obispo de la iglesia de Esmirna. Y un día Policarpo tuvo un sueño en el que soñó que su almohada estaba encendida, estaba en fuego. Y se levantó al día siguiente y llamó a sus discípulos y les dijo: tuve un sueño y creo que lo que ese sueño significa es que voy a ser quemado en la hoguera. Efectivamente, 3 días después llegaron los soldados romanos a buscar a Policarpo. Tenía 86 años. Policarpo ya sabía, ya Dios el Señor se lo había revelado, pero Policarpo recibe a los soldados romanos con comida y con agua, y los atiende y los sienta en su casa y les dice: permítanme 1 hora para ir y a orar antes de que me lleven. Y Policarpo se retira a otra habitación y empieza a orar. ¿Quién sabe qué le dijo al Señor? Cuando sabes que ya tus últimos momentos han llegado, que tu hora ha llegado, ¿qué le dices tú al Señor? Y dice la historia que los soldados romanos, cuando escucharon las oraciones de Policarpo, empezaron a ser redargüidos y dijeron: ¿cómo podemos hacerle algo a un anciano de 86 años indefenso que en realidad no ha hecho nada? Sin embargo, fieles a su llamado, lo arrestaron y lo llevaron ante el procónsul, el líder romano. Y el procónsul, al verlo, también se da cuenta de que en realidad este hombre es indefenso, que no encuentra nada delante de él, y le dice: Policarpo, niega a Jesús como Señor y serás salvo. Maldice el nombre de Cristo y te soltaré. Lo que este líder no entendía es que para ser salvo tienes que hacer todo lo contrario. Tienes que declarar que Jesucristo es el Señor. Dice la Biblia que todo el que cree en su corazón que Jesucristo es el Señor y confiesa con su boca que se levantó de los muertos será salvo. Niega a Jesucristo y serás salvo. Maldice el nombre de Cristo y te soltaré. Y en ese momento Policarpo proclama las famosas palabras que dicen: 86 años he servido a Cristo. Él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi rey que me salvó? ¿Sabe? Eso es una puya bien fuerte contra Roma, decir contra mi rey. Tú eres el emperador, pero este Jesucristo es mi rey. Así que el procónsul ahora le dice: te voy a lanzar a las bestias salvajes. Y Policarpo le dice: tráelas. ¿Cuántos conocen a esos viejitos que no le importa lo que dicen ni cómo lo dicen? Así me lo imagino a Policarpo. Terco, tráelas. Y cuando le dijo así, el procónsul se enoja y le dice: espérate ahí, te vamos a quemar vivo en la hoguera. Y Policarpo le respondió: ¿por qué te demoras tanto? Haz lo que tienes que hacer. ¿Sabes? Cuando quemaban a las personas en la hoguera, muchas veces los tenían que clavar. Ponían un madero, llenaban la hoguera de leña en la parte de abajo y los amarraban o los clavaban para que no se pudieran mover. La historia dice que Policarpo solicitó, le dijo al procónsul romano, le dijo: no me amarres porque no me moveré. Y lo montaron sobre la hoguera sin amarrarlo, lo encendieron en fuego y lo quemaron. Fue el 12º mártir de la iglesia cristiana. Un hombre perseguido, un hombre que entendió las palabras del apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Un hombre que entendió que ninguno de los sufrimientos actuales
se compara con la gloria que ha de revelarse en Jesucristo. Un hombre que entendió que ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni lo alto ni lo profundo, ni hambre, ni peligros, ni desnudez, nada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Y Jesús termina diciéndole a la iglesia de Esmirna, le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Sabes? Cuando uno lee este pasaje, uno espera que Jesús en algún momento le diga a la iglesia: todo va a estar bien. Everything is gonna be all right. Pero no le dice eso. Uno está esperando que Jesús le diga: sé fiel porque yo te voy a bendecir y vas a ser rico. Te voy a prosperar, te voy a sanar, te voy a libertar de los romanos, voy a enviar ángeles para que te protejan. Pero Jesús nunca les dice: todo va a estar bien. Jesús les dice: todo va a ser peor. Pero luego les dice unas palabras maravillosas. Les dice: no teman. No teman. Salmo 23 dice: aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Jesús les está diciendo: van a sufrir, van a estar presos, van a morir por causa de mi nombre, pero no teman, porque yo les daré la corona de vida. Y quiero terminar con esto en esta mañana. ¿Sabes? La corona era un símbolo de la ciudad de Éfeso. Mi esposa nació en la ciudad de Charlotte, en los Estados Unidos, y la ciudad de Charlotte también tiene como símbolo una corona. Cuando usted maneja por sus calles, hay coronas pintadas en sus monumentos, en sus edificios, en sus vallas. Fue una ciudad que fue nombrada en honor a la reina Charlotte. Y por eso hay coronas. Esmirna era exactamente lo mismo. Una ciudad en la que su eslogan es la corona. Cuando alguien participaba en los Juegos Olímpicos o participaba de algún deporte, el premio era una corona. Cuando habían actividades sociales, las personas se hacían una corona tejida de flores o de matas y se la colocaban sobre su cabeza. Eran símbolos de estatus. Los emperadores utilizaban coronas. Sin embargo, los cristianos no tenían corona. Los cristianos no participaban de estas cosas, de estas fiestas, de estos deportes. Los cristianos no andaban por ahí tratando de tener posición o estatus. Eran pobres. No tenían corona, pero Jesús ahora les dice: sean fieles hasta la muerte y yo les daré la corona de vida. Ellos entienden exactamente de qué está hablando Jesús. Jesús les está diciendo: estas coronas son corruptibles, estas coronas se deshacen, estas coronas no perduran para siempre, pero tengo una corona de vida preparada para ti. Yo me pregunto: ¿cuántos de nosotros tenemos coronas? ¿Cuántos de nosotros tenemos una corona en el cielo preparada para nosotros? ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo tesoros en el cielo y viviendo nuestra vida solamente para Jesús, sin importar los afanes, sin importar los problemas, sin importar la enfermedad? Obviamente que nos afecta, como la iglesia de Esmirna. Pero ¿será que podemos decir: ¿sabes qué? Mi corona es Jesucristo. Mi corona es vivir para Jesús con toda mi vida. Y le dice: no temas. ¿Qué mensaje tan diferente al que predicamos hoy? Cuando vemos a alguien que está pasando por dificultad, nuestra reacción inmediata, aún como pastores, es entrar en modo de animar. Y en nuestro modo de animar empezamos a decir cosas que ¿será que eso es lo que Dios quiere? El Señor te va a prosperar y el Señor te va a bendecir y el Señor te va a llevar y el Señor te va a traer y el Señor te va a sacar de eso. Pero ¿será que simplemente podemos estar contentos con no temas? ¿Estás enfermo? No temas. ¿Estás pasando tribulación y angustia? No temas. ¿Estás siendo perseguido por causa de Cristo? No temas. Tengo
la corona de vida preparada para ti. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana? Den un aplauso al Señor de alabanza, de adoración. Amén. Le invito a que cierre sus ojos. Pregúntele al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ¿qué me quieres decir? Espíritu Santo, ¿qué me estás hablando en esta mañana?